Nos da muchísimo gusto saludar a José Medina Mora, presidente de la Coparmex. Muy buenas noches, José, qué gusto saludarte. Buenas noches, qué gusto saludarlas, Romina, María Elena. Muchísimas gracias, al contrario. Oye, y pues 107 años se dicen fácil. ¿Cuáles han sido las evoluciones que tú has visto en esta Constitución y lo que ha quedado de deber de frente a la evolución que tenemos como país? Y bueno, en primera instancia es nuestra Carta Magna. Hemos decidido en este país que lo que dice la Constitución lo tenemos que respetar todos, es decir, desde el presidente de la República hasta el último ciudadano, y todas las leyes que se emitan, todos los decretos que se emitan tienen que estar sujetas a esa Carta Magna. De ahí la importancia de la Constitución, pero también es importante señalar que no quiere decir que no se pueda cambiar. A lo largo de estos 107 años ha tenido cerca de 800 cambios. Lo único que se requiere es que haya 2/3 partes del Congreso a favor de ese cambio y luego la mitad más uno de los congresos locales. Esto hace que cualquier cambio en la Constitución tenga que estar consensuado por las distintas fuerzas políticas para que realmente sea algo que beneficie al país, y así es como hemos ido evolucionando. Ha sido la referencia precisamente para el avance del país, y de ahí la importancia, y desde luego celebramos el día de hoy este cumpleaños 107 de nuestra Constitución. José, muy buenas noches, te saluda Romina Román, y hace un rato el presidente López Obrador anunció estos esperados cambios en materia judicial, laboral y de pensiones. En términos generales, ¿cómo los está viendo el sector patronal y qué esperarían de ellos? Bueno, en primera instancia señalar que el presidente no asistió a la ceremonia del aniversario de la Constitución en Querétaro, en el Teatro de la República, donde justo se crea esta Constitución. Primera vez que esto sucede. Este es un acto republicano en donde coinciden los tres poderes de la Unión, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, y el hecho de que no asistiera manda ya una señal que no es algo bueno para la Constitución, no es algo bueno para la división de poderes. En medio de una contienda electoral, el que se presenten reformas a la Constitución, pues no es el mejor momento para discutir cuando el país está precisamente en la discusión de las distintas propuestas de las candidatas y candidatos, de los partidos políticos, de las coaliciones. De cualquier manera, pues sí, está en su derecho de presentar estas iniciativas, y pues ahora tocará precisamente al Congreso evaluarlas. Recordemos que para que puedan cambiar la Constitución se requiere 2/3 partes de los votos. Lo positivo de eso es que el partido en el poder con sus aliados no tiene sus votos. Quiere decir que tiene que haber diálogo. Lo que esperamos, Romina, es que haya en ese diálogo pues algunas de estas iniciativas que han sido presentadas el día de hoy, que sean aprobadas, porque sea algo que las distintas fuerzas políticas del país consideren que es bueno para el país, así como habrá otras que sean rechazadas, y lo que esperamos es que pues esas que sean rechazadas así se acepten. Finalmente ese es el proceso que la misma Constitución establece. José Medina Mora, nuevamente María Elena, ¿cuáles serían esas peticiones puntuales que por parte del sector pues patronal, trabajador, se requieren en estos momentos? Sí, bueno, consideramos fundamental para el avance de la democracia del país la división de poderes. En ese sentido, la reforma al Poder Judicial, en donde los ministros de la Corte, los magistrados, los jueces sean electos por el voto popular, pues desvirtúa esta separación de poderes. Actualmente, por ejemplo, los ministros de la Corte son 11 ministros en un periodo de 6 años. Un presidente tiene la posibilidad de nombrar 3 ministros, quiere decir, de los 11, 3 van cambiando cada 6 años. Este escalonamiento le va dando esta continuidad y al mismo tiempo solidez a la Suprema Corte, que permite que no haya una influencia de un poder sobre otro. Esta separación de poderes es fundamental y es algo que consideramos que es bueno para el país, bueno para el desarrollo también de las personas y de los ciudadanos, y por eso nos parece que es algo que debe mantenerse. Es decir, que si el legislativo, por ejemplo, aprueba una ley que es inconstitucional, como en su momento aprobaron el famoso Plan B en materia electoral,
y pues llega el tema al judicial y la Suprema Corte pues lo valora y precisamente a la hora de comparar con la Constitución dice esta ley, este plan B es inconstitucional y por eso se desecha. Es importante para la vida del país, para el desarrollo del país que haya esta certeza jurídica. Lo mismo de la Constitución con los tratados de libre comercio que hemos firmado con distintos países. Por eso consideramos que lo más importante es esta separación de poderes y dentro de la separación de poderes esta autonomía del constitucionales autónomos como es, por ejemplo, el INAI, que gracias a él podemos tener acceso a la información, en donde miles de pacientes no tenían acceso a su expediente clínico y es precisamente por mandato del INAI que hoy el ciudadano puede tener acceso a su expediente clínico, o por ejemplo la Comisión Federal de Competencia Económica, que ha permitido, por ejemplo, que al haber competencia bajen las tarifas de la telefonía celular. Hace algunos años recordarás, Marilena, cómo nos costaba la telefonía celular mucho más caro que otros países, y es precisamente la función de la Comisión Federal de Competencia de, a través de la competencia, bajar esas tarifas. En fin, cada uno de estos órganos autónomos ha traído beneficios a la ciudadanía y por eso consideramos importante en el sector empresarial defender tanto la autonomía del Poder Judicial como la autonomía de estos órganos constitucionales autónomos. José, nuevamente te saluda Romina Román y mencionas este punto que me parece relevante de la importancia de los organismos autónomos. Sin embargo, el presidente López Obrador ha insistido en su desaparición. Esto se suma a esta reforma al Poder Judicial en donde se busca también hacer un cambio de fondo. ¿Qué opinión te merece esto? ¿Cuáles son los riesgos que significarían estos dos puntos para el país y, por supuesto, para la democracia? Sí, Romina, pues afortunadamente cuando este gobierno, tanto en el Poder Legislativo, que ha aprobado leyes que son inconstitucionales, como el Poder Ejecutivo, que ha emitido decretos que son inconstitucionales, pues han llegado eventualmente a través de todo el proceso judicial a la Suprema Corte y ahí han sido desechados. Hay que entender que la única misión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es verificar que las leyes, que los decretos cumplan con la Constitución. Si la Constitución está bien o está mal, no le corresponde a la Suprema Corte. Eso corresponde precisamente al Poder Legislativo, en donde la discusión de las distintas fuerzas políticas pueden implementar esos cambios. Y una vez que están implementados esos cambios, la misión de la Suprema Corte es defender esos cambios. Entonces, el hecho de que existe esa división de poderes es lo que nos permite que, independientemente que un poder como el legislativo o el ejecutivo emitan leyes o decretos que vayan en contra de la Constitución, sea el Poder Judicial y que precisamente los deseche. En ese sentido, es lo que queremos que siga siendo para el país. Así es como avanzan las democracias, es decir, en esta división de poderes. Por otro lado, Romina, en la cuestión de los órganos constitucionales autónomos podemos abundar los beneficios que recibimos los ciudadanos, nada menos que con el Instituto Nacional Electoral, el INE, en donde pues hace más de 3 décadas decidimos en este país que queríamos democracia, que es cuando se ciudadanizó el IFE, el Instituto Federal Electoral, hoy INE. Hemos tenido elecciones en estas más de 3 décadas en donde 3 distintos partidos políticos han ganado la presidencia de la República. Estas transiciones se han dado en paz y es lo que queremos que siga siendo. Por eso tenemos que defender al INE como un órgano que nos ha permitido que avance la democracia, y haber pasado de un país en donde un solo partido político ganaba todas las elecciones, ahora un país en donde a veces ni con las mejores encuestas sabemos quién va a ganar o por qué diferencia va a ganar. Oye, José, sin embargo, bueno, pues obviamente se requiere modificaciones, todo es perfectible. ¿Le verías algunas modificaciones para perfeccionar este tipo de instituciones que pues obviamente nos ayudan a que haya más democracia? Nuevamente te saluda María Elena. Sí, Marilena, sin duda todas las leyes son perfectibles, los órganos constitucionales autónomos son perfectibles. Por ejemplo, en el caso del INE, pues sí valdría la pena el que se ampliaran los periodos de campaña, ¿no? De tal manera que no hubiera estas simulaciones en donde nos decían que no eran precandidatos sino aspirantes, que no eran campañas sino recorridos, para precisamente no alterar la ley electoral. Aquí recordemos que antes habría muchísimo tiempo para poder hacer esa promoción, nada menos que el expresidente Fox, desde que era gobernador de Guanajuato, se promovía y gracias a eso llegó a ser presidente de la República, igual que el expresidente Felipe Calderón, desde que sale de la Secretaría de Energía empieza su campaña por la presidencia de la República, nada menos el presidente actual López Obrador, de 18 años en campaña. O sea, sí se permitía mucho tiempo anterior a la elección hacer esa promoción, pero en esta administración se restringieron esos tiempos. Ese es uno de los elementos
en donde es perfectible la ley electoral, pero así lo podemos ver en cada uno de los órganos autónomos. Hay modificaciones para bien. En la misma constitución de todas estas iniciativas, pues hay que evaluarlas a fondo, pero hay aspectos positivos. Siempre, Marilena, con esa visión de que todo es perfectible, desde luego, no se trata de rechazar todo, sino de seleccionar cuáles son aquellas reformas que realmente benefician al país. Sí cuestionamos los tiempos, ¿verdad? En medio de una campaña electoral, a 4 meses de terminar una administración, pues quizá no es el mejor momento para estar cambiando la Constitución, pero de cualquier manera es válido y bueno, se tendrá que discutir. Y sí esperamos que en esa discusión, en el Congreso, encuentren algunas de estas iniciativas aspectos que son positivos para el país y que en esa condición se aprueben. Como siempre, te agradecemos que nos compartas estas opiniones, este análisis de las reformas que acaba de dar a conocer el presidente López Obrador, y por supuesto que vamos a seguir platicando contigo si así nos lo permites, para que nos vayas desmenuzando este paquete que se acaba de entregar y sobre todo las consecuencias en el sector patronal. Gracias a José Medina Mora y Casa, presidente de la Coparmex, la Confederación Patronal de la República Mexicana, sobre todo que nos hayas tomado la llamada en este día de descanso. Gracias. Sí, al contrario, muchas gracias a ustedes, Marilena Romina, y a toda su audiencia. Un saludo especial en este 107 aniversario de nuestra Constitución. Al contrario, gracias a ti, y quédense con nosotras en Salud, Dinero y Amor.